pasión estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis sin consumir tus megas todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en exclusiva en tu celular Movistar. Desde los 880 kHz de radio. Viví tu pasión estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis sin consumir tus megas todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en exclusiva en tu celular Movistar. Desde los 880 kHz de radio Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de Oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Bueno, son las 12:51 de la tarde. Bienvenidos a nuestra audición de este día. Bueno, hoy es el 13 de junio, en la víspera del paro nacional, convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Estamos transmitiendo en Facebook Live para nuestros amigos en las redes sociales, también a través de YouTube en vivo, y posteriormente podrán encontrar este programa en YouTube para nuestros oyentes en la frecuencia de amplitud modulada en los 880 kHz, y por supuesto en Facebook ahorita, y pueden seguirnos también a través de esta red. Vamos directo a los avances y titulares del día de hoy. Hay dos noticias que han comenzado a generar muchísimos comentarios a nivel nacional e internacional. En primer lugar, uno de los temas que se ha filtrado, que se ha colado más bien hoy en el Congreso de Estados Unidos, es la propuesta de un grupo de senadores que apoyan también congresistas de este país para reformar o crear una ley que castigue los abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. La noticia que estamos ampliando con una versión que publica Univisión el día de hoy dice que un grupo de congresistas y senadores han propuesto una reforma a la ley del presupuesto de Estados Unidos, del Departamento de Defensa, un proyecto de ley de presupuesto del Departamento de Defensa para bloquear los bienes, el dinero, y prohibir el ingreso a Estados Unidos de cualquier funcionario o persona que actúe en nombre del gobierno de Nicaragua y que haya perpetrado o sea responsable de ordenar graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua contra personas asociadas a las protestas. Según una copia del documento que ha sido presentado al Congreso y que Univisión recibió en la mesa de David Adams, que es el que firma este artículo. Repito, la presentación de una enmienda hoy en el Congreso de los Estados Unidos al presupuesto del Departamento de Defensa para bloquear los bienes, cuentas de banco, recursos materiales, entre otros, y prohibir el ingreso a Estados Unidos de cualquier funcionario o persona que actúa en nombre del gobierno de Nicaragua que haya perpetrado o sea responsable de ordenar graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua contra personas asociadas con las protestas. Esto básicamente amplía las sanciones que se dieron la semana pasada cuando el Departamento de Estado informó que habían aplicado sanciones contra policías, contra un funcionario del Ministerio de Salud, que no se sabe quién es, que podría ser la misma ministra Sonia Castro, y contra mandos policiales, así como alcaldes que actuaban en contra de los manifestantes. Ahora esto amplía el espectro de las sanciones que están
contemplando en este documento. Dice además Univisión, las sanciones también se aplicarían a cualquier persona responsable de socavar instituciones democráticas en Nicaragua o actos importantes de corrupción, incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal. Fíjense bien lo que esto dice, que aquellas personas que sean encontradas responsables de socavar instituciones democráticas en Nicaragua o actos importantes de corrupción, o que hayan cometido actos importantes de corrupción, serán afectados, incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal. Es difícil comprender que están matando a la gente en las calles a sangre fría. Es escandaloso y atroz, le dijo un funcionario del Senado a Univisión Noticias. Tiene que haber alguna forma de responsabilidad. Esta enmienda es una gran señal de que estamos enfocados en este tema y que este tipo de acción tiene repercusiones, dice esta conocida cadena de televisión hispana. La enmienda, sin embargo, y esto hay que advertirlo, no es de efecto inmediato. Es una de las muchas que se debatirán esta semana en el Senado en relación con el presupuesto militar. Si se aprueba la reforma sobre Nicaragua, aún necesitaría que sea votada en la Cámara de Representantes y es poco probable que llegue a una votación final antes de julio, como muy pronto, o en septiembre, después de que el Congreso regrese de su receso de verano. El liderazgo de Ortega está siendo amenazado ahora seriamente, así como la imagen pacífica del país está hecha pedazos luego de que se diese el levantamiento a partir del 18 de abril pasado. La enmienda que ha presentado el Senado para la reforma al presupuesto militar no cita nombres, pero llega solo unos días después de una carta de miembros de ambas cámaras del Congreso instando a la administración Trump a usar su autoridad bajo la llamada Ley Global Magnitsky de responsabilidad de derechos humanos para responsabilizar a funcionarios en Nicaragua por abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción. Esto es importante, independientemente que ahora ya sabemos que esta reforma, si se llega a aprobar, sería aplicada hasta probablemente octubre o noviembre de este año. La carta dice o contiene la preocupación con respecto a las acciones de la Policía Nacional en la represión y citó la corrupción asociada con Albaniza, una subsidiaria de la compañía petrolera estatal PDVSA, que tiene grandes propiedades en Nicaragua bajo el control de Ortega. La carta nombra a dos funcionarios, Francisco López, el vicepresidente de Albaniza, y Francisco Díaz, el subdirector de la Policía Nacional y director de facto. La enmienda del Senado fue propuesta por el demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey, que ahora ha recuperado su enorme influencia en el Congreso y el Senado de Estados Unidos para América Latina, con el apoyo bipartidista de otros 4 senadores, incluidos los republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, además del demócrata Bill Nelson. La enmienda acusa al gobierno de Ortega de responder a las protestas antigubernamentales con fuerza excesiva y asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad pública. Agrega que un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre prácticas de derechos humanos en Nicaragua el año pasado encontró que después de 11 años en el poder, el Frente Sandinista gobierna de forma concentrada de facto en un solo partido, con carencia casi total de independencia judicial, así como amenazas y acoso contra periodistas y medios independientes. La semana pasada, como les decíamos, el Departamento de Estado anunció restricciones de visas para policías y funcionarios del gobierno municipal, así como un empleado no designado del Ministerio de Salud, considerado responsable de dirigir o supervisar la violencia. Mientras tanto, la Embajada de los Estados Unidos anunció de que cierra mañana sus operaciones en vista de la situación que vive en el país. La Embajada está informando que al menos al día de hoy se mantienen las protestas civiles en Nicaragua y que
por el impacto que han tenido y por la convocatoria de la huelga. Estados Unidos va a cerrar su embajada en Managua, sus operaciones, y va a estar cerrada el día 14 de junio, anticipando que habrá problemas con transporte, que además habrá situaciones asociadas con el paro nacional, y Estados Unidos va a proveer una asistencia consular limitada, exclusiva para ciudadanos de los Estados Unidos. Así es que esta es la situación al día de hoy. La Embajada de Estados Unidos va a cerrar el día de mañana, mientras mantiene las recomendaciones a los ciudadanos de su país de no visitar Nicaragua, de evitar volar. 2 compañías aéreas se sumaron el día de ayer, así como Copa, Avianca, a suspensión de vuelos nocturnos a Nicaragua. Ya son 4 líneas aéreas y probablemente terminen siendo todas las que estarán evitando sus vuelos nocturnos a Nicaragua, y eso tendrá como efecto también la suspensión de los vuelos a primera hora. Todavía no tenemos información acerca de si Spirit estará tomando las mismas medidas, pero sí American Airlines, Delta, Avianca, Copa suspendieron los vuelos de noche, porque bajar pasajeros en estas condiciones es exponerlos al peligro. Las aeronaves también están en una condición de riesgo, y hasta ahora pues no hay información. No tenemos información sobre otras líneas aéreas, pero la tendencia es que efectivamente esto se suspenda. Mientras tanto, hay otra noticia que ha sido que hemos visto ya en varios periódicos venezolanos, sobre todo, anunciando que han sido suspendidas el abastecimiento de combustible en Nicaragua. Se venía hablando de eso hace algunos días. PDVSA ya formalizó, por lo menos lo hizo de manera oficial, a 7 gobiernos o 7 países del Caribe, incluyendo Nicaragua, que le suspende el abastecimiento de combustible de manera definitiva. No sabemos si en algún momento van a regresar, pero sí de manera definitiva, dicen estos despachos, a 5 países del Caribe, más El Salvador, Nicaragua. Esto incluye Haití y las pequeñas islas del Caribe, que hace unos días votaron a favor o en contra, más bien, de la resolución que buscaba sacar a Venezuela de la OEA. A pesar de que algunas de estas naciones votaron en contra y otras se abstuvieron, como es el caso de Nicaragua, el gobierno venezolano ha decidido ya suspender las entregas de petróleo al país. No sabemos cuál es la reacción del gobierno. De hecho, el gobierno no ha reaccionado cuando hay este tipo de noticias acerca de cuáles serán los proveedores de combustible para Nicaragua. Nicaragua había estado recibiendo petróleo ya procesado, diésel y gasolina directamente de parte de Venezuela, y otras petroleras habían estado comprando petróleo en Alaska, o sea, petróleo más bien a empresas norteamericanas producido en Alaska. Hasta ahora la información no ha sido confirmada por el gobierno, pero varios medios de comunicación venezolanos sí las tienen. Mientras tanto, el país se alista hoy para un paro convocado por la Alianza Cívica para presionar al presidente Daniel Ortega a frenar la represión y volver a la mesa del diálogo a casi 2 meses de iniciadas las negociaciones contra el régimen. Como dice el comunicado de la Alianza Nacional por la Justicia y la Democracia, o la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, este es un paro cívico y pacífico que abarca todo el país y a todas las actividades económicas. Una de las características de este día ha sido supermercados llenos a primera hora del día, así como gasolineras también llenas, debido a que la posibilidad de disturbios el día de mañana haga que cierren las estaciones de servicio y los supermercados.
los bancos no han dicho hasta ahora, no han oficializado cuál va a ser su posición. Recordemos que el día de ayer en el paro en el departamento de León, los bancos suspendieron operaciones a eso de las 10:30 de la mañana, cuando la situación se volvió tan tensa y la inseguridad fue tan evidente que los bancos dijeron mejor cerramos las puertas, y así lo hicieron, que sepamos nosotros, Banpro y la FICE Bancentro. Hasta este momento, ya entrada a la primera hora de la tarde, no hay un comunicado de los bancos anunciando si van a abrir o van a cerrar, o si van a abrir mediodía o si van a abrir un tercio del día. Esa es una información que estamos esperando en el transcurso de las horas. Si la situación se pone más caliente por la tarde de hoy o mañana en la mañana, es probable que los bancos tengan que cerrar, de tal manera que aquellos que tengan que hacer operaciones bancarias, pues mejor garantícense hacerlas esta tarde, antes de que la situación se agrave. Por otra parte, hemos confirmado que los camiones cargados con mercadería para las cadenas de supermercado del país están fluyendo por los tranques en donde tienen prioridad, según fuentes de los autoconvocados y del gobierno. Los primeros, o sea, los autoconvocados, dicen que hay una disposición que ha sido acatada hasta ahora en la mayoría de los tranques, y es que los camiones con víveres para las cadenas de supermercados deben pasar. Sin embargo, pues en algunos tranques que son manejados por grupos aprovechados, pues han sido retenidos, aunque por poco tiempo. Lo mismo ocurre con los combustibles de las cadenas 1, Puma y Petronic, aunque al alcanzar su último objetivo no ocurre tan rápido como en tiempos normales. Las pipas cargadas de combustible ahora deben esperar en los tranques, aunque menos que los camiones extranjeros, por ejemplo. En ciudades como Masaya y Granada la situación es particularmente diferente porque están cerradas o casi, debido a las trincheras que han sido levantadas en las entradas y salidas. La mañana de hoy, por ejemplo, había largas filas de conductores que esperaban llenar los tanques de combustible de sus vehículos en Estelí. Esto porque a primera hora, muy temprano, llegaron a la gasolinera Puma Santa Lucía, que está en la salida a la Concordia, y Puma Panamericana al norte de Estelí, los camiones, y comenzaron a abastecer. Sin embargo, da la impresión de que no durará mucho ese combustible, dada la necesidad de los conductores, empresas de Estelí, que empezaron a cargar, prácticamente a llenar los tanques y hasta barriles inclusive. Las embajadas de los gobiernos centroamericanos buscan un mecanismo que permita salir a los camioneros de los distintos países de la región que están varados hoy en Nicaragua. El embajador de Panamá en nuestro país, Eddie Davis Rodríguez, le dijo a una televisora panameña que los representantes diplomáticos analizan opciones que incluyan al gobierno de Nicaragua y al sistema de integración centroamericana, y que permita en un momento dado que los transportistas puedan desalojar el territorio nicaragüense. El embajador le dijo a esa televisora local panameña que estamos en conversaciones de las diferentes misiones de los países centroamericanos para ver qué se puede hacer a través de la Cancillería y de la Conferencia Episcopal, buscando darle una respuesta satisfactoria para que los camioneros que están atrapados ahora puedan dejar Nicaragua. Añadió que la embajada panameña está haciendo lo humanamente posible para auxiliar a los más de 100 camioneros panameños que se encuentran en el país. El embajador Eddie Davis Rodríguez dice que inclusive le están pagando de fondos del gobierno panameño a 2 restaurantes para que les envíen la comida, pero que muchos de ellos se encuentran en unas condiciones pues no muy buenas. La Cámara de Transporte de Panamá dice que hay entre 150 y 200 camioneros panameños atrapados en nuestro país, los cuales están sujetos a situaciones como las que se vivió anoche en las 4 esquinas, cuando fuerzas de la policía y sandinistas armados entraron a balazos contra el tranque que se encontraba en las esquinas. Muchos camioneros tuvieron que salir de ahí corriendo y poner sus vehículos a buen recaudo. La mayoría de los transportistas están expuestos, son carnes de cañón, dijo a esa televisora
el líder gremial del sector transporte de Panamá, René Paredes. Mientras tanto, una empresa privada de vigilancia reportó que en 16 ciudades del país y las capitales de las 2 regiones del Caribe, estamos hablando de Bilwi y de Bluefields, hay 70 tranques controlados por autoconvocados. Managua es la que más reporta esta empresa con 11, seguido por Masaya con 9, mientras León y Matagalpa tienen 6 en cada una. Entre los lugares más alejados están Guaslala, en la región autónoma del Caribe, que tiene un tranque y un paso regulado cada 6 horas. La zona central del país es una de las más complejas debido a que el movimiento campesino se ha lanzado con todo a impedir la circulación vehicular. Sin embargo, este informe es bastante parcial, no le faltan mucha información, sobre todo acerca de los tranques internos que se dan en el país, en cada ciudad, La policía de León entregó anoche a Monseñor Silvio Antonio Rueda, quien es el presbítero del santuario de la Iglesia de la Merced, a 9 personas que fueron detenidas en un incidente ocurrido ayer en la tarde cuando finalizaba el paro de 24 horas en León. Los entregados fueron Paul Antonio Monterrío, 26 años, Jorge Alberto Blandón, de 18, Michael José Caballero Solís, de 18, Juan José López Silva, de 18, Félix Pedro Darce Blanco, de 53 años, Joel Alexander Casco Funes, de 16, Kevin Antonio Morales García, de 15 años. Estos 2 adolescentes, o un adolescente y un niño, fueron golpeados, aparecieron esta mañana con sus rostros ensangrentados, con las cabezas rajadas, y al parecer no se les dio atención médica en la cárcel. Los otros 2 que faltan por entregar los otros 2 que fueron entregados son Naum Samir Montalbán León y Jorge Andrés Rivera, según este reporte. A propósito del tema de los camioneros, Costa Rica dice que el comercio entre ambos países está paralizado y que actualmente el 90% del comercio costarricense no está entrando a Nicaragua, lo cual es una situación que no se había dado hasta ahora. Bueno, llegamos hacia el final de estos adelantos y titulares de nuestra audición de hoy. Los esperamos en nuestra próxima audición del día viernes. Mañana nos vamos a sumar al paro nacional. Es importante que nuestro país envíe un mensaje claro a las autoridades de Nicaragua de que se necesita una salida negociada al conflicto, se necesita parar la represión, no más sangre de ningún lado, y por lo tanto el mejor mensaje que le podemos mandar al gobierno es un mensaje pacífico de sumarnos a este paro, de tener una actitud cívica, una actitud ciudadana frente a una situación que está fuera de control y que amenaza con continuar destruyendo al país. Gracias a los que nos ven en Facebook Live, también a los que nos siguen a través de YouTube y las redes sociales. Nosotros vamos a continuar informando, desarrollando estas y otras noticias a través de Radio El Pensamiento, 880 kHz. Un cambio y volvemos. 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Viví tu pasión, estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis sin consumir tus megas todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en exclusiva en tu celular Movistar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedila por 5 pesitos. La Calle